¿Cuántos dan gloria al Señor en esta mañana? Amén. En una mañana de fiesta, de celebración en nuestra iglesia, los bautismos es la expresión de que nuevas almas se están entregando a Cristo. Y qué bueno es ver la obra que el Señor sigue haciendo en nuestro tiempo. Los que no pudieron venir el viernes, sabemos que el viernes en la noche muchas veces es difícil, pero se perdieron testimonios preciosos. Escuchar el testimonio de estos hermanos, de cómo conocieron al Señor, de cómo Dios obró en su vida, realmente es algo tan edificante. Ver cómo la obra de Dios, del Espíritu Santo, en el corazón de diferentes hermanos, de diferentes maneras, diferentes historias, pero algo en común: Cristo cambiando la vida de las personas. Así que es un gozo celebrar, adorar a nuestro Dios y darle gracias. Y es que el Señor nos ha llamado a ser fieles hasta la muerte. Ese es el título del mensaje. Hasta la muerte, pastor. Cuando estaba haciendo ahí el bautismo, les preguntaba: ¿ustedes pueden serle fiel hasta la muerte? Ese es el deseo de cada cristiano. Sabemos que hay grandes desafíos, pero un verdadero cristiano es alguien que ha decidido y que desea ser fiel a Cristo hasta las últimas consecuencias. Y quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Apocalipsis 2, del 8 al 11. Esta es una de las cartas del Señor Jesucristo a las 7 iglesias que están en Asia Menor, específicamente a la iglesia de Esmirna. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. ¿Cómo dice? Y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana, por este día de celebración a ti, por la vida de los hermanos que han dado testimonio de su fe a través del bautismo. Ahora, Padre, que tu palabra sea de bendición, sea de edificación a tu iglesia, de ánimo, de desafío, Señor, a servirte, a adorarte y a serte fieles hasta lo último de nuestra vida. También, Señor, aquellos que aún no te han conocido, que este sea un día de salvación para ellos. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Sí, hermanos, estas son 7 cartas que Cristo envía a 7 iglesias que estaban en el Asia Menor. 7 iglesias con características diferentes. Cada iglesia es diferente. Vemos que en las 7 cartas hay 2 iglesias a las cuales el Señor no tiene nada que recriminar, no tiene ninguna reprensión que hacer. Esmirna es una de ellas y Filadelfia es la otra. Hay una iglesia de la cual el Señor no tiene nada bueno que decir, y es la iglesia de la Odisea. Y las otras 4 comparten cosas positivas y cosas negativas. Específicamente esta
carta a la iglesia de Esmirna es muy famosa, sobre todo por el versículo 10. Ese pasaje que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En el versículo 8, bueno, ahí está, vamos a ver el mapa donde aparecen las 7 iglesias, que estaban ahí en el Asia Menor, muy cerca de la isla de Patmos, donde el apóstol Juan había sido desterrado, una isla rocosa, solitaria. Y en esta isla Juan recibe la revelación que quedó plasmada en lo que en nuestra Biblia se conoce como el libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Y como parte de esa revelación, Jesús está dando ánimo a iglesias que estaban pasando por circunstancias adversas. Y Cristo se presenta a cada una de ellas con características diferentes. Pero el libro de Apocalipsis lo que hace es mostrarnos que al final la victoria es del Señor. El Señor revela lo que va a suceder al final de los tiempos. Y por eso esta carta, o este libro de Apocalipsis en general, ha sido de gran ánimo para la iglesia a lo largo de los años. En el versículo 8 vemos que Jesús se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Siempre que Cristo se presenta con una característica, es algo que tiene que ver con la realidad que estaba viviendo esa iglesia. Así que recuerden esto, porque lo vamos a ver al final. El primero y el postrero, ese es el Señor Jesucristo, el que estuvo muerto y vivió. Dice en el versículo 9: yo conozco tus obras. Y esa es una expresión que aparece en las 7 cartas. Yo conozco. Y eso nos recuerda, mis hermanos, que el Señor Jesucristo conoce a la perfección todas las iglesias. Conoce nuestra vida. Nos conoce por dentro y por fuera. Jesucristo conoce a la iglesia de Arroyo Apolo. Si nos enviara una carta, también comenzaría diciendo así: a la iglesia de Arroyo Apolo, yo conozco tus obras. Cristo conoce a la iglesia mejor que nadie, mejor que cualquier miembro, mejor que cualquier persona que haya estado tal vez toda su vida en la iglesia, mejor que el pastor. Cristo conoce a la iglesia por dentro y por fuera. Cristo conoce a la iglesia cuando está reunida, pero también cuando estamos dispersos durante la semana en nuestro trabajo, en nuestras escuelas. Por eso Cristo puede dar un diagnóstico exacto, perfecto de la situación de cada iglesia. Y fíjense lo que dice el Señor: yo conozco tus obras y tu tribulación. La iglesia de Esmirna era una iglesia que estaba pasando por grandes tribulaciones. Pero qué interesante escuchar que Jesús dice: yo conozco tu tribulación. Porque hay veces que cuando nosotros estamos en problemas, cuando estamos pasando por pruebas, por adversidades, nos parece que el Señor nos salva. Y algunas veces cuando estamos allí en medio de esa crisis, oramos y le decimos: Señor, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Señor, tú no me ves. Y esta carta nos recuerda que el Señor conoce nuestras tribulaciones y no es indiferente a ellas. Algunas veces Dios permite tribulaciones en nuestra vida con un propósito. En ningún lugar se le promete a los cristianos que no van a pasar por pruebas, por tribulaciones, por crisis. Si usted ha creído eso, lamento defraudarlo, decepcionarlo en esta mañana. Le recuerdo que Jesús le dijo a su iglesia, le dijo a los discípulos:
en el mundo tendréis aflicción. Eso lo dijo Cristo. Pero no terminó ahí. Más confiar. Yo he vencido a Dios. Así que sí, los cristianos pasamos por tribulaciones. Las iglesias pasan por tribulaciones, pasan por conflictos. Y Jesús le está diciendo, yo conozco. No es que Jesús no sabía lo que estaba pasando. No es que Jesús estaba tan ocupado con otras cosas que se le fue del control que la iglesia de Esmirna tenía tribulaciones. No es que en ese momento Jesús estaba durmiendo y mira el conflicto que vino, él no lo sabía. No, Jesús dice, yo conozco tu tribulación. Y dice algo más, yo conozco tu pobreza. La iglesia de Esmirna era una iglesia conformada por personas que eran pobres. Pobres materialmente. Y Jesús lo sabía. Pero miren lo que dice entre paréntesis. Pero tú eres rico. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Si yo fuera a resumir el mensaje a la iglesia de Esmirna o las características de la iglesia de Esmirna, yo diría, Esmirna es la iglesia pobre pero rica. ¿Por qué era una iglesia rica? Porque tenía al Señor. Porque estaba llena del Señor. Porque era una iglesia fiel. Porque era una iglesia donde las personas tenían fe. Y esa es la mayor riqueza que una persona puede tener en este mundo. La riqueza espiritual. Este es un pero feliz. Yo muchas veces les he dicho que tenemos que prestarle mucha atención a los peros en el lenguaje y en el discurso, porque el pero lo cambia todo. Este es un pero feliz, porque comienza diciendo algo que pudiera verse como negativo. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Sin embargo, hay otra iglesia a la que Jesús le manda una carta, una de estas 7 iglesias, la iglesia de la Odisea, donde Jesús tiene que decirle, tú eres rico, pero pobre. Miren lo que le dice Jesús a la iglesia de la Odisea. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa era la iglesia de la Odisea, que al parecer era una iglesia que tenía riquezas materiales, pero tenía una gran pobreza espiritual, porque eran tibios, no eran fieles al Señor. Así que Esmirna es la iglesia pobre pero rica, y la Odisea era la iglesia rica pero pobre. El pero lo cambia todo. Muy interesante cuando pensamos en lo que es Esmirna hoy. El Señor en el año 2023 me dio la oportunidad de visitar la ciudad de Esmirna y de estar en la iglesia bautista de Esmirna, un templo pequeño que heredaron de los británicos en una ciudad hoy de más de 4 millones de habitantes, predominantemente musulmana y también con mucho secularismo. Ahí hay una pequeñísima congregación. Este es el templo pequeño. El grupo de la iglesia no es tan grande. Ese es un concilio de la Misión Bautista Europea. Había personas de diferentes partes del mundo. Y la siguiente diapositiva. Este es el pastor de la iglesia de Esmirna en estos momentos. Parece familia mía, pero no somos nada. Una bendición conocerlos, hermanos muy fieles. Estuve hasta el domingo y participamos en el culto de adoración. Ya se habían ido casi todos los participantes del concilio y estaba la iglesia con algunos de los que quedábamos ahí. Después de terminado el culto de la mañana, nos invitaron a un almuerzo. Y este fue el almuerzo. No es exactamente eso, pero busqué 2 fotos que se parecían. Una sopa bastante clarita.
como ese que está ahí, y un pedazo de pan. Yo les pregunté y me dijeron, esto nosotros lo hacemos todos los días. Cuando terminamos la adoración, almorzamos. Cuando yo estaba allí, sentía que estaba en la misma iglesia a la que Cristo le mandó la carta. Una iglesia pobre, pero libre. Aquel grupo pequeño. Escuchar los testimonios de cómo algunas veces tenían que enfrentar la hostilidad de su contexto. De cómo algunos musulmanes radicales alguna vez se paraban en la puerta a gritar y ofender. Pero esa comunidad pequeña, con pocos recursos, era rica en fe, en amor, en compartir lo poco que tiene. Así es la iglesia de Esmirna. Así era esta iglesia en este momento que Jesús le está diciendo: yo conozco tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Parece ser que la tribulación que esta iglesia de Esmirna estaba sufriendo era por judíos. Y Jesús le dice, ellos se llaman judíos, pero no lo son. Ellos son sinagoga de Satanás, porque estaban persiguiendo a la iglesia del Señor y estaban siendo instrumentos del diablo. Dice el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas. Es una palabra, una frase que aparece muchas veces en la Biblia. Dicen los estudiosos que aparece 365 veces. Les confieso que yo no lo he contado, no sé si el pastor Moisés lo ha contado, pero dicen los que han estudiado esto y que trabajan con concordancia, que aparece 365 veces en la Biblia. Y algunos han observado que ese es el número de días que tiene el año. Es como si el Señor nos estuviera diciendo cada día del año, no temas. Porque verdaderamente hay tantos problemas, tantas amenazas, tantas tribulaciones que pueden llevarnos a temer. Pero observen lo que Jesús le está diciendo a esta iglesia. No temas lo que vas a padecer. Bueno, esperaríamos que dijera, no temas, tú no vas a padecer. Pero eso no es lo que dice el Señor Jesús. Dice, no temas lo que vas a padecer. Vas a padecer, pero no temas. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. El diablo quería amedrentar a aquella iglesia y estaba fomentando una persecución. Y Jesús le dice, mira, yo conozco tu tribulación que tú tienes hoy. Conozco lo que vas a padecer. Y te voy a decir algo más. El diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel. ¿Ustedes se imaginan recibir una carta del Señor Jesús que nos diga eso? Nuevamente, al ángel de la iglesia que está en Arroyo Apolo. Yo conozco todas las cosas, conozco el futuro, y algunos de ustedes, el diablo los va a echar a la cárcel. Yo imagino que empezaríamos a preguntar, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo de aquellos que van a ir a la cárcel por creer en Cristo? Pero ahora viene esta exhortación que ha sido de tanto ánimo, ha sido tan querida por la iglesia, memorizada. Muchas veces cuando se dice de dedicar un texto a un hermano que está cumpliendo años, alguien siempre se lo ocurre decirle, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Porque allí hay un desafío y una promesa. El desafío es que seamos fieles hasta la muerte. La promesa es que el Señor nos va a dar la corona de la vida. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser fiel hasta la muerte? Pudiera tener dos lecturas.
pudiera ser fiel hasta el momento de la muerte, todos los días de tu vida, o pudiera leerse también, ser fiel aún cuando el costo de tu fidelidad sea la muerte. Yo creo que no tenemos por qué decidir por una de las dos, sino que están las dos verdades implícitas. Tenemos un llamado de ser fieles hasta el último momento de nuestra vida, pero también aún a ser fieles si esa fidelidad a Cristo implica que tenemos que dar nuestra vida por Él. Ese debe ser el deseo de todo cristiano. No necesariamente tenemos que ser ricos, o tenemos que ser inteligentes, o tenemos que ser famosos, o tenemos que tener muchos dones. Pero la meta de cada cristiano debe ser llegar al final de nuestra vida con fidelidad. Y escuchar esas palabras del Señor Jesucristo al entrar en su presencia, que nos diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ser fiel cada día de nuestra vida nos puede costar. De hecho, algunas veces es más fácil morir por Cristo que vivir por Cristo. Porque morir por Cristo puede ser una decisión de un momento, pero vivir por Cristo es la decisión de cada día tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor. Ciertamente, ser cristiano nos puede costar la vida física en este mundo. Si usted no lo sabe, la historia del cristianismo está llena de hombres y mujeres que entregaron su vida por su fidelidad al Señor. Los primeros siglos, el Imperio Romano se propuso destruir la iglesia, destruirla físicamente, y la iglesia no era el edificio, no es el edificio, son las personas. Así que el Imperio Romano empezó a matar cristianos. Algunos los quemaban, otros los echaban a las fieras en el circo romano, otros los mataban los gladiadores. Hay una historia muy famosa que quedó registrada. Y miren qué interesante es. Esta historia de la que les voy a hablar sucedió aproximadamente 60 años después de que Jesús le envió esta carta a la iglesia de Esmirna. Y habla de un hombre que entregó su vida a Cristo, que era precisamente obispo de Esmirna, obispo de la iglesia de Esmirna. Y este hombre, un anciano, se llamaba Policarpo. Policarpo, obispo de Esmirna. Estaba la persecución a los cristianos, y por un tiempo Policarpo trató de evadir la persecución y se escondió, pero un momento que dijo: ya no me voy a esconder más. Si vienen arrestados, que me arresten. Y efectivamente lo arrestaron. El procónsul romano, al parecer, sinceramente le tomó compasión a este anciano y le dijo: ¿por qué tienes que seguir diciendo que eres cristiano? Lo único que tienes que hacer es decir que el César es el Señor y ofrecer un poco de incienso delante de su estatua. Eso es suficiente. ¿Saben ustedes cuál fue la respuesta de este anciano? Que quedó registrada y plasmada y que ha sido de gran inspiración a los cristianos a lo largo de la historia. Este anciano dijo: por 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría yo blasfemar a mi rey, quien me salvó? Y por esas palabras lo llevaron a la hoguera para quemarlo vivo. Cuando estaba allí, el fuego, por alguna razón, no llegaba, por una razón misteriosa, no llegaba a él. Y finalmente tuvieron que matarlo clavándole una espada.
Pero sus palabras finales fueron: te bendigo, Padre, por considerarme digno de esta hora, que en la compañía de los mártires yo pueda compartir la copa de Cristo. Ese fue el anciano Policarpo, obispo de Esmirna, de esta misma iglesia a la que el Señor había preparado con esta carta. Estas fueron las mismas palabras de los apóstoles, Pedro y Juan, cuando fueron arrestados y los amenazaron que les iban a quitar la vida y los azotaron. Miren lo que dice Hechos 5, del 40 al 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. ¿Ustedes se imaginan lo que es recibir azotes y decirle: no se les ocurra seguir hablando en el nombre de Cristo, porque puede ser peor? Dice el versículo 41: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Después de ser azotados y amenazados, ellos salieron, ¿usted escuchó eso? Gozosos, porque Dios les había dado el privilegio de padecer por causa del nombre de Cristo. Y dice el versículo 42: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hay tantas historias, pero déjenme decirle que hay mártires más recientes. En el año 1999, en una iglesia en Columbine, Colorado, había una joven de 17 años, cristiana, llamada Rachel Joy Scott. Esa joven que ustedes ven ahí. Era una joven que amaba al Señor, como muchos de los jóvenes de nuestra iglesia que aman al Señor, que predican su palabra, que hablan de Él, hablaban en la escuela y trataban de que otros se convirtieran a Cristo. Pero dos jóvenes que estaban en el último año, en 12 grados, llegaron a la escuela armados y abrieron fuego a varios estudiantes. Específicamente llegaron a donde estaba esta joven. Ya anteriormente habían filmado videos burlándose de la fe de esta joven que les hablaba del Señor. Y uno de ellos llegó y le disparó en las piernas y en los brazos. Llegó donde estaba ella apuntándole con el arma a la cabeza y le dijo: sigue creyendo en Jesucristo. ¿Qué te hubiera respondido en ese momento? La respuesta de esa joven fue: sí, tú sabes que creo. Le disparó en la cabeza. Y así murió Rachel Joy Scott. Fue un impacto muy grande para sus compañeros a los que le había hablado del Señor, y muchos de ellos creyeron en Jesucristo. Hay una película preciosa en inglés, el título es No me avergüenzo. Si usted puede conseguirla, busque esa película basada en hechos reales que cuenta la historia de Rachel Joy Scott. Su padre y su hermano escribieron un libro basado en los diarios que ella había escrito, donde hablaba de su fe y de su deseo de que otras personas conocieran al Señor. Y comenzaron un movimiento, una organización. El padre de esta joven y su hermano contando el testimonio de ella y promoviendo el amor y la no violencia en las escuelas. Algunos pudieran preguntarse: ¿valió la pena que aquella joven con 17 años, hoy tendría prácticamente mi edad, muriera solamente por decir que confiaba en Cristo? Algunos pudieran decir: ¿qué necedad la de esta joven que perdió la vida? Por eso nos recuerda las palabras de otro joven cristiano
aproximadamente en la década de 1960, que dijo estas palabras. El joven Jim Elliot, él dijo: no es un necio aquel que da lo que no puede retener a cambio de aquello que nunca le podrá servir. Jim Elliot era un joven cristiano, graduado de la universidad, un joven brillante, pero que sintió el llamado del Señor a ir a predicar a una tribu salvaje llamada los Aucas, que eran sumamente violentos, pero no habían escuchado el evangelio. Y él sintió el llamado con sus amigos misioneros a ir y predicarle a aquellos indios salvajes. Y efectivamente aquellos indios lo mataron. Y alguno hubiera podido decir: ¿qué necesidad entregar su vida tan joven? Pero él dijo: no es un necio aquel que da lo que no puede retener. Debe informarle algo: usted no puede retener su vida en este mundo. Si Cristo no viene antes, usted va a morir. No importa si a los 70, a los 80, a los 90. No importa si usted está en el club de los 120, de los 120 no va a pasar. Usted no puede retener su vida en este mundo. Así que no es una necesidad entregar nuestra vida, que no la podemos retener, a cambio de aquello que nunca nos podrá ser quitado. Y esa es la salvación, la vida eterna que Cristo nos da. La esposa de Jim Elliot, Elizabeth Elliot, en lugar de amilanarse, decidió volver a esa tribu y predicarle el evangelio. ¿Saben qué? Muchos se convirtieron. Prácticamente la tribu se convirtió a Jesucristo. Y de hecho, el pastor actualmente de esa tribu fue uno de los que mató a los misioneros. Y el hijo de uno de esos misioneros que mataron, juntos viajan por el mundo proclamando el evangelio de Jesucristo. Y ese indio Auca, que hoy es un pastor, cuando él cuenta su testimonio, él dice: yo maté al padre de mi amigo porque yo no conocía a Cristo, pero gracias al Señor yo lo conozco. Y gracias a Dios por la vida de ellos, que estaban dispuestos a predicar del amor de Dios. Pero déjenme decirle que en Cuba también tenemos mártires, salvando las distancias. En el año 1965 apresaron a 57 hermanos de la Convención Bautista de Cuba Occidental. 46 pastores, incluyendo al que era pastor de la iglesia de Arroyo Apolo en ese momento, Luis Manuel Agüero. 3 misioneras y 8 hermanos, entre los cuales estaba el padre Pedro Rodríguez, el padre de Rosario y de Daniel. Fueron apresados. También estaba Nilo Domínguez, que años después fue pastor en esta iglesia. La mayoría de ellos fueron condenados y tuvieron que cumplir varios años de injusta prisión. Entre ellos estaba el hermano Eleuterio Figueredo, pastor en ese momento de la iglesia de Huertas. El templo lo habían cerrado 2 años antes, el templo de la iglesia de Huertas. Eleuterio Figueredo es el abuelo de Anita Zaraúza Figueredo. ¿Recuerdan? Nuestra antigua directora del coro, la esposa de Ismael. Él también fue a la prisión. Esta familia, una familia de 9 hijos. 2 de los hijos estudiaban en el seminario: David Figueredo y Eleuterio Figueredo, hijo. Y los llevaron a la SUMAP, un lugar donde pusieron junto a delincuentes, drogadictos, homosexuales y jóvenes cristianos. Otro de los hijos que estaba en el servicio militar, por razones no muy justas, también lo llevaron a la prisión. Esa familia tuvo que padecer todo eso. Pero en el año 1967, desde la cárcel,
el pastor Eleuterio Figueredo escribió esta carta a una familia de su iglesia, de la iglesia de vuelta. Escucha bien lo que escribió el pastor Figueredo. En estos 2 años y medio largos en nuestra prisión, hemos vivido momentos muy duros, pensando no solo en mí, sino también en mi familia, en mi iglesia y a quienes abandonamos contra nuestra voluntad. Pero tengo una experiencia grata. El Señor ha estado con nosotros en la aflicción y reserva buenas cosas para su pueblo en el mañana. Él espera de nosotros que seamos fieles a pesar de todas las cosas. Sus promesas son eternas y fieles. Siempre recordaré cómo sembramos la palabra en algunas vidas, cómo vimos surgir jóvenes que hoy en distintas formas sirven a la causa de Cristo. De modo que si hoy Dios me llamara a su presencia, iría con gozo. Porque los años que pasamos envueltas, no sembramos en vano la simiente del Evangelio. Oro al Señor para que Él les ayude en todo. Y si algún día puedo volver a mi iglesia, me gozaré en ver allí a los abuelos, los padres y los hijos honrando y sirviendo al Señor. Afectos para todos. Vuestro hermano en Cristo, Eleuterio Figueredo Silva. Lean Romanos 6:8. ¿Saben lo que dice Romanos 6:8? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Finalmente, el pastor Figueredo fue liberado en el 1970, después de 5 años de prisión. Ese primer domingo, 2 días después de ser liberado, predicó un sermón basado en las famosas palabras de 1 de Samuel 7:12. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Cuando estaba desarrollando el segundo punto, cayó desplomado en el púlpito. Su corazón no resistió y allí murió este pastor. ¿Quién duda que Eleuterio Figueredo es un mártir del Evangelio? Pero sus hijos se hicieron pastores. David y Eleuterio se hicieron pastores y fueron pastores aquí hasta que se retiraron, pastores fieles al Señor. Una de las hijas se casó con un pastor, con Mario Zaragoza, que por cierto, hace poco tuvieron a Adriana y Alfredo con ellos allá, que siguen pastoreando en España. Ustedes conocen a Anita, Sati, que es otra nieta, esposa de un pastor, otros 2 nietos que han sido pastores, y una familia que ha servido a Jesucristo por siempre. Ahora, queremos terminar con quien es quizás el mártir más reciente del Evangelio, Charlie Kirk. Este joven que fue asesinado hace unas pocas semanas. Su funeral fue en el estadio de fútbol de Arizona. Y usted puede ver a personas en la noche esperando para entrar. 90,000 personas estuvieron en físico en su funeral. Y se estima que 100 millones de personas lo vieron. ¿Quién era Charlie Kirk? Un joven cristiano, miembro de una iglesia evangélica, como muchos de los que están aquí en esta mañana, un joven, como muchos de los jóvenes de nuestra iglesia, que a los 18 años fundó una organización sin fines de lucro con el propósito de difundir los valores cristianos en las universidades en los Estados Unidos, que están tan permeadas de ideologías pecaminosas, de las ideologías de este mundo que van en contra de la palabra del Señor.
Y en esa organización lo que él hacía era visitar las universidades, invitar a los jóvenes a conversar, a debatir acerca de lo que ellos pensaban de su ideología y de lo que él pensaba a la luz de la Biblia. Hacía esto, lo hizo por varios años, a la edad de 31 años, brillante, elocuente, con una bella familia, 2 hijos, un hijo de 1 año, una niña de 3. Sabía que su vida corría peligro. Recibió numerosos insultos, sobre todo de jóvenes que pensaban diferente. Y por hablar la verdad de la palabra del Señor, lo acusaban de discurso de odio. Le hacían una cantidad de acusaciones, de calumnias, acusaciones falsas. Él sabía que podía morir. Las tinieblas no podían soportar la luz que él irradiaba. Y en una entrevista le preguntaron: ¿qué crees que suceda si te matan? Era una posibilidad muy grande. Pero la respuesta de este joven fue impactante. Ella está en inglés, pero la traducción es esta: todo lo que la muerte puede hacerle a un creyente es entregarlo a Jesús. Todo lo único que la muerte puede hacerle a un creyente es llevarlo directamente a la presencia de Cristo, nuestro Salvador, en la eternidad. Algunos pudieran decir, al ver a este joven brillante de 31 años con una familia preciosa que fue asesinado, pobre Charlie Kirk. Pero ese no es el pensamiento de los cristianos. Charlie Kirk es un bendito del Señor. Hoy está con Cristo, que como dijo Pablo, es muchísimo mejor. Hay de aquellos que no tienen a Cristo y están muertos en sus delitos y pecados. Hay de esos que son esclavos de vicios. Más aún, hay de aquellos que parten de este mundo sin tener la salvación en Cristo. Esos son dignos de conmiseración. Como Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden destruir. Antes bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora podemos entender mejor la descripción que Jesús hace de sí mismo en esta carta. El primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió. Jesús le recuerda: quien le está diciendo estas palabras pasó por la muerte, fue a la cruz, pero resucitó al tercer día. Hermano, y si Cristo resucitó, nosotros que creemos en Él también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, también viviremos con Cristo. ¡Qué bendición, mis hermanos! Termina diciendo Jesús en la carta: el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¡Qué gran promesa! ¿Cuál es la muerte segunda? La Biblia habla de la muerte primera y la muerte segunda. La muerte primera es la muerte física. Nuestro cuerpo se separa de nuestro espíritu y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. La muerte segunda es la eterna separación de Dios en el infierno. Esa es la peor de las muertes. Así que la persona que parte de este mundo sin Cristo, sin tener la salvación, la peor muerte que experimenta no es la muerte física, es la muerte eterna. Pero aquellos que hemos creído en Cristo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que somos esos vencedores que habla la Biblia, y la Biblia enseña cuál es la razón de esa victoria. Dice primera de Juan 5:4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que si usted tiene fe verdadera en Cristo, usted es un vencedor. Y usted no sufrirá daño de la muerte segunda. Alguien dijo
que los que nacen una sola vez mueren dos veces. Muerte física y la muerte eterna o muerte segunda. Pero los que nacen dos veces, nacimiento físico y nuevo nacimiento en Cristo, mueren una sola vez. Aquí hay una gran promesa. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuántas veces has nacido? Por supuesto, todos los que estamos aquí tuvimos el primer nacimiento. Un día vinimos a este mundo. Nacimos de nuestras madres. Pero la pregunta importante es, ¿ya has tenido el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento sucede cuando ponemos nuestra fe en Cristo de todo corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados. Y ese nuevo nacimiento nos libra de la muerte segunda. Cuando entendemos lo que Cristo hizo para salvarnos, que murió en la cruz cuando aún éramos pecadores, que nos amó tanto, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito. Cuando nosotros comprendemos eso, que Dios aún en nuestra miseria, cuando la sociedad tal vez te había desechado, cuando incluso tal vez tú mismo te habías desechado y tú mismo habías dicho ya no hay esperanza, el saber que Cristo te ama, que Cristo murió por ti, que Cristo quiere darte una nueva vida, nos lleva a poner nuestra confianza en Él. Pero más que eso, nos lleva a tener un corazón agradecido. Y en ese agradecimiento lo único que nosotros queremos es ser fieles al Señor. Fieles hasta la muerte. Vivir para Cristo. Serle fieles, aunque eso nos cueste. En esta mañana vimos hermanos dar testimonio de su fe. Entrar al agua en el bautismo tiene un simbolismo. El bautismo de inmersión es lo que enseña la Biblia. El bautismo no puede ser echarse un chorrito de agua. Eso es más práctico y es más fácil, sobre todo con la escasez de agua que hay. Pero ¿por qué hacemos la inmersión? Porque la Biblia enseña que eso tiene un simbolismo. Cuando la persona entra al agua, está simbolizando que ha muerto con Cristo a la vieja vida de pecado. Y al levantarse simboliza que ahora tiene una nueva vida en Jesucristo. No es que somos perfectos, pero hemos sido perdonados por el Señor. Hemos sido limpiados. Tal vez en este momento haya personas que aún no han entregado su vida a Jesucristo. Esta es la oportunidad que ustedes pueden hacer. Algunos hermanos contaron en su experiencia de testimonio que al escuchar el mensaje sintieron el deseo de levantar sus manos. No se me olvida Andy, que levantó la mano de arriba y yo no lo vi, la gente me decía, yo no lo veía, y después del culto vinieron y me dijeron, él levantó la mano y no lo vio. Si usted tiene el deseo de entregar su vida a Cristo al escuchar este mensaje, si usted quiere nacer de nuevo, que Dios venga a su vida, hoy tiene la oportunidad de hacerlo. Habrá alguien que quiera entregar su vida al Señor. Puede levantar su mano. No tenga temor de hacerlo. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga que te haya cantado. Gloria al Señor. ¿Alguien más que quiere entregar su vida a Dios? Si hay alguien ahí arriba con la mano levantada, lo dice, que no quiero que le pase lo que le sucedió a alguien. ¿Alguien más que quiera levantar su mano y entregar su vida a Dios? Quizás algunos al escuchar este mensaje digan, no, yo no quiero ser cristiano porque yo no quiero dar mi vida.
Yo no quiero que me lleven preso. Recuerda que no es un necio aquel que da lo que no puede retener a cambio de aquello que nunca le podrá ser quitado. Algunos se preguntan, bueno, ¿y por qué Dios permite esas circunstancias difíciles a los cristianos? ¿Saben qué? Muchas veces esos testimonios de fidelidad, en lugar de destruir la iglesia, lo que hacen es fortalecerla. Y en lugar de que las personas se amilanen, pongan su confianza en el Señor. En estos días conversaba con un joven que fue llevado a la SUMAP, un joven bautista de la iglesia de Cruces. Era un profesor de biología de la secundaria, que había sido reconocido como el mejor profesor de la secundaria. Pero por ser cristiano lo llevaron a la mano. Y me contaba que el día más triste que él estaba allí y él se preguntaba, Señor, ¿por qué tú has permitido esto en mi vida? ¿Por qué yo tengo que estar en este lugar? Yo no merezco estar en este lugar. Dice que ese día él recibió la primera carta de su mamá. Y en esa carta la mamá le dijo, hijo, el día que te llevaron ha sido el día más triste de mi vida. Tenía un dolor que no podía soportar. Y decidí entregar mi vida al Señor. Y yo quiero bautizarme. Y era una mujer que no creía en Cristo, que era hostil al Evangelio. Bueno, sí, porque nuestra madre conozca a Cristo, tenemos que ir a la cárcel. ¿Cuántos estarían gozosos de ir a la cárcel? Porque nuestra madre, porque nuestro hermano, porque nuestros hijos conozcan al Señor. Así que, mi hermano, si hay alguien más que quiere entregar su vida a Jesucristo, no tengas temor. Cristo te dice, no temas. Sé fiel y yo te daré la corona de la vida. Solo Cristo te puede dar la corona de la vida. Hay muchas cosas que te puede dar este mundo, pero la corona de la vida solamente es Jesucristo. Así que si usted está sintiendo el llamado de Dios, yo le invito a que no tenga temor. Acepte a Cristo y se arrepienta de sus pecados. Pero me gustaría hacer un llamado más a los hermanos de esta iglesia. ¿Cuántos están dispuestos a ser fieles al Señor? Aún sabiendo lo que puede costar. ¿Cuántos quieren ser fieles hasta la muerte? Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tantos que han sido fieles a ti y han dado testimonio de ti aún con sus vidas. Ayúdanos a imitar esa fe. Ayúdanos a ser fieles cada día de nuestra vida, aun cuando no tengamos que morir. Pero cada día que vivamos, que anhelemos ser fieles a ti por lo que tú has hecho en nosotros, por la salvación que nos has dado, por perdonar nuestros pecados. Gracias por aquellos que han levantado su mano dando testimonio de que quieren creer en ti. Padre, bendíceles, confirma su fe, ayúdales. Gracias por los hermanos que hoy se han bautizado. También, Señor, ayúdales a serte fiel. Y Padre, gracias por esta hermosa congregación. Esta es tu iglesia. Tu iglesia que te ama, que te adora. Y que en este día ratificamos nuestro deseo de ser fieles a ti. Ayúdanos. Danos valor. Danos de nuevo para ser cristianos auténticos. A ti te alabamos y te bendecimos. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.